Relatos de terror. Suscríbete al canal La Escuela Embrujada. Hace muchos años, cuando era pequeño, tendría aproximadamente los 8 años de edad. Estudiaba la primaria en una colonia pobre de recién creación. La escuela apenas tendría unos 10 aulas, las cuales se distribuían alrededor de un patio grande en el cual celebrábamos los homenajes el día lunes. Recuerdo que la escuela tenía un terreno de 10 por 20 metros al lado que pertenecía a la institución escolar. Nosotros le llamábamos el segundo patio. En ese lugar había árboles de eucaliptos y estaba cercado de láminas en su contorno. En ese lugar había bancas, pupitres viejos y se apreciaba escombros de la misma escuela. Por lo regular, el acceso a ese lugar estaba bloqueado con una puerta cerrada que casi nunca se abría. Recuerdo que a veces en la hora del recreo nos sentábamos alrededor de algún compañero del sexto año, quien nos contaba historias de terror, entre las cuales les comentaré algunas. Edgar, un compañerito de sexto año, era un niño de 15 años, era algo grande de edad para estar en sexto, pero me enteré que él había reprobado varios años y algún año no lo había estudiado. Él contaba que sus padres habían sido unos de los fundadores de esa colonia y nos decía que en esos tiempos todos esos terrenos donde ahora estaba la colonia eran terrenos de sembradíos donde se podían ver plantas de maíz y frijol. El lugar se encontraba inhabitado y poco a poco fue llegando la gente. Mencionaba que sus padres le habían platicado que en el terreno donde se construyó la escuela había sido un panteón abandonado, el cual el gobierno expropió para beneficio de la población. Edgar platicaba esto en un tono serio, que todos los compañeritos que nos reuníamos a escuchar la plática estábamos realmente impresionados con lo que él nos decía. No faltaba el compañerito que le secundaba afirmando que efectivamente el lugar había sido un panteón abandonado, que así se lo había contado a sus padres. Todo lo que hablaban nos impactaba. Además que alguien más contaba que en el segundo patio asustaban y se escuchaba que alguien trabajaba como golpeando fierros en el lugar. Algún compañerito mencionó que una vez estando en clases le pidió a la maestra permiso para ir al baño, y una vez que estuvo al interior del mismo, alguien le susurró palabras en el oído, además que le cerraron la puerta de la entrada, por lo que como pudo, pateó la puerta y ésta se abrió. Salió corriendo de ahí sin querer volver a hacer sus necesidades fisiológicas. En ese momento, José interrumpió el relato, mencionando que él sabía la historia de otro compañerito, de Jorgito, al que le llamábamos así por pequeñito. Manifestó que a él le pasó algo parecido en el baño. Resulta que el día en que tendrían examen en clase, Jorgito se sintió mal, tal vez por los nervios del día. Pidió permiso al profesor para ir al baño. El profesor asintió y Jorgito caminó con rumbo al baño. Al ingresar e intentar hacer sus necesidades fisiológicas, una vez sentado en el retrete, repasaba una y otra vez los nombres de los héroes de la independencia, con la finalidad de no fallar en esa pregunta del examen. De pronto, sintió algo que lo incomodaba. Se levantó un poco del retrete. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que en el excusado salía del fondo del mismo una mano peluda. Cuenta Jorgito que aquello era en verdad siniestro. Aquello parecía la mano de un chango cubierta con podredumbre. Aquella manaza intentaba agarrar algo, ya que movía sus dedos en forma de pinzas. Como pudo, el niño se subió el pantalón y salió corriendo de aquel lugar. Cuenta que esto que vio se lo informó al maestro. Al ver que el niño estaba blanco del susto, le creyó, pero cuando el profesor y otros compañeros fueron al baño y checaron el retrete, a pesar de introducir un palo y echarle agua al mismo, no se encontró nada. El profesor concluyó
que lo que Jorgito había visto pudo ser una rata que salió de la alcantarilla. Jorgito juraba que él pudo ver claramente que se trataba de una mano peluda, pero esto sonaba absurdo, así es que se tomó la versión del profesor y de ahí ya no pasó a más. Pero Jorgito jamás volvió a ser el mismo. Incluso lo cambiaron de escuela porque él jamás quiso regresar a esta misma escuela. Otro compañero, de nombre Luis, intervino y dijo que él sabía otra historia. Narró que su tío Juan había sido por un tiempo velador de la escuela, pero que había renunciado, ya que en ese lugar espantaban. Luis nos dijo que hace varios años su tío Juan velaba por las noches la escuela. Decía Luis que su tío era muy macho y que siempre cargaba consigo una pistola, la cual ya había usado otras veces cuando habían correteado a algún malviviente que intentó meterse a la escuela. Pues resulta que el tío Juan, una noche que realizaba sus rondines de vigilancia, escuchó unos ruidos precisamente en el segundo patio. Pensaba el tío que algún malviviente estaba robando algo y al tener las llaves de la puerta, abrió esta con mucha precaución, evitando hacer ruido. Quería agarrar al malhechor con las manos en la masa. Cuando abrió la puerta e ingresó de forma violenta al segundo patio, grande fue su sorpresa al no haber nadie en el lugar. Todo estaba completamente en orden y la calma se sentía en el lugar. Decidido, revisó el lugar y no encontró a nadie, por lo que cerró la puerta y se retiró a realizar sus rondines. Pero apenas se hubo alejado a escasos 20 metros, los ruidos volvieron a escucharse. El tío Juan, con el pasar de los días, se acostumbró a esto. Pero lo realmente tétrico fue cuando una vez que recién había pasado una tormenta y se disponía a vigilar el contorno de la escuela, él se encontraba cerca de los baños, cuando a lo lejos, al otro extremo del patio, pudo ver claramente cómo un pequeño jugaba y corría por un pasillo. Al momento, pensó que algún pequeño se había escondido en algún salón y recién salía de su escondite. Mil ideas pasaron por su cabeza, pero algo no encajaba en la realidad, por lo que decidió ir a investigar. Caminó apresuradamente para donde había visto al niño. Cuando llegó al lugar, pudo ver que el niño ya no estaba, se había evaporado en el aire. Lo anduvo buscando por todo el lugar y por todos los salones de la escuela, pero no encontró a nadie. En esos tiempos no había teléfonos móviles como ahora, y al otro día le comentó todo lo sucedido a la directora de la escuela, pero grande fue su sorpresa al escuchar la versión que le dio aquella mujer. Con una voz casi en secreto, le pidió que no se alarmara, pero le confesaría algo que esperaba que quedara en secreto. Ella manifestó que en una reunión de maestros, alguno de ellos le comentó haber visto a ese niño, quien se le había aparecido de la nada, y asimismo se desapareció de pronto, sin contar que alguna que otra madre de familia le comentó lo mismo. Después de aquello, el tío Juan solo estuvo unos meses más trabajando en el lugar y después se fue a trabajar a Estados Unidos. Todos estábamos pendientes en todo lo que se platicaba y estábamos por cada uno dispersarnos e ir a jugar cada quien por su lado. Cuando de pronto Ivancito nos dijo: "Esperen, yo tengo algo que contarles". Lo vimos algo nervioso y notamos cómo se tomaba las manos una a otra y de pronto las palabras salieron de su boca. Él dijo, con un poco de nerviosismo: "Yo también lo he visto, incluso jugué con él". Todos nos mirábamos con asombro unos a otros, pero nadie dijo nada. Él continuó diciendo: "Hace como medio año, mi madre me compró unos carritos nuevos. Me gustaban mucho porque estaban muy bonitos. Estaba yo tirado en el piso del pasillo de la escuela. Mi juego consistía
en lanzar un carrito y rebotarlo en la pared para que regresara a mí. Lancé 2 de los que traía. Estaba yo solo en ese espacio del lugar. De repente, escuché a alguien que me dijo: ¿jugamos? Cuando volteé a ver de quién se trataba, pude notar a un niño nuevo. Él me miraba detenidamente a la cara. Al encontrarme solo, le dije que sí y le di uno de mis carritos. Entonces tomé mi carrito y con fuerza lo lancé con la finalidad de que rebotara en la pared y regresara a mí. Cuando el carrito regresó, lo tomé y volteé hacia donde estaba el amiguito parado. Y estaba por decirle: ahora vas tú, cuando así de la nada, aquel niño ya no estaba. Había desaparecido del lugar, y eso que solo fue un segundo que tardé en lanzar mi carrito, y ya no vi al niño. Cuando bajé la vista, mi carrito estaba tirado en el piso, pero algo que me causó mucho asombro fue que el carrito que le presté al niño era rojo, y cuando levanté mi carrito del piso, me di cuenta que este ya era de color morado. Se veía como viejo, como usado de varios años. Al principio no le di importancia porque pensé que el niño se había ido corriendo a otro lugar, pero cuando nos formamos por grupos, intenté buscarlo con la mirada donde se formaba aquel niño que le presté mi carrito. En ese momento me di cuenta que no se encontraba en ninguno de los grupos y saqué la conclusión que ese niño era un fantasma. En ese momento recuerdo que sonó el timbre de la dirección y cada uno de los presentes corrió con destino hacia su salón de clases. En esos tiempos, en esa escuela, había 2 turnos, el matutino y el vespertino. En ese último turno, la entrada era a las 2 de la tarde y la salida era a las 6 de la tarde. Grandes recuerdos quedan de esos años que irremediablemente ya no volverán. Y recuerde, en todos lados se mueven energías que quedan arraigadas a este plano, sin querer partir hacia la luz.